Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenido a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Abby y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, muchas gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea orar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o videochat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Argumento y toda mi fe se levanta contra él, conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento
¿Cómo están esta mañana? Espero que bien. Y cada vez, ¿verdad?, que nos reunimos por este medio, les digo que qué bendición va a ser que pronto nos vamos a reunir. Y estoy creyendo eso, será pronto y más pronto de lo que nos imaginamos. Pero por ahora estamos usando esta forma de llegar. Y en estos días he estado hablando mucho sobre la iglesia. Y el título que he puesto al mensaje de esta mañana ha estado muy pesado en mi corazón y, para serles franco, he estado luchando bastante durante todo este tiempo, porque es el matrimonio un testimonio poderoso. Estamos hablando de la iglesia y considero mucho que los matrimonios en la iglesia son un testimonio poderoso de lo que es la iglesia de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 5, y les advierto desde ahora que no estoy tratando de hacer toda una enseñanza en cuanto al matrimonio porque sería muy extenso, pero sí quiero ver algunos aspectos que nos van a ayudar de lo que es el matrimonio y cómo el matrimonio puede ser una herramienta, o es, o debería ser una herramienta poderosísima de lo que es la iglesia de Dios. Y en este contexto de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y aquí enseña las relaciones específicas de autoridad y sumisión entre cristianos, desde el capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, y no nos vamos a ocupar en esto, pero él está declarando que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser un hombre y mujer humilde y sumiso. Y esto es fundamental para las relaciones interpersonales que todos tenemos. Y obviamente en el matrimonio es algo muy cercano y muchas veces que no funciona muy bien. Ningún creyente es inherente superior a cualquier otro creyente. En su posición hacia Dios somos iguales, perfectamente iguales en todos los sentidos. Y es en este contexto que Dios pone el matrimonio. Y la razón que estoy pensando que el matrimonio es poderosísimo en la iglesia es porque Dios aquí va a usarlo y lo está usando por medio del apóstol escribiendo a Éfeso y diciéndoles que el matrimonio es un reflejo de la iglesia. Usa el matrimonio para explicarnos la relación entre Cristo y la iglesia. Y este es el contexto en que Dios pone el matrimonio. Y quiero decirles que el matrimonio es algo que Dios diseñó, no es invención del hombre. Ha sido establecido por Dios, ha sido diseñado por Dios, es obra de Dios. De tal manera que el matrimonio funciona. Ahora ustedes quizás pueden decirme, bueno, pero hermano, mi matrimonio o otros matrimonios que he visto han fracasado. Y la reacción, o más bien la razón por la cual creo que muchos matrimonios llegan a un fracaso es porque uno de los dos decide no hacer lo que Dios ha establecido. Ahora, no vamos a entrar ahora en esto o aquello, pero sí quiero que entendamos de que si Dios establece algo, y en el caso del matrimonio, en el libro de Génesis capítulo 2, Dios estableció el matrimonio antes de la caída del hombre en pecado. Es decir, Dios creó el matrimonio en una forma perfecta. No estoy diciendo que vamos a tener matrimonios perfectos, pero sí les digo que podemos tener matrimonios buenos y muy buenos. ¿Por qué? Porque si Dios es parte en nosotros, nuestros matrimonios deben funcionar al 100%. Obviamente hay muchas razones por las cuales sabemos que hay problemas serios hoy en día. Sin embargo, quiero que pensemos en el hecho de que Dios va a usar el matrimonio como algo, como un testimonio poderosísimo de lo que es su iglesia. Y piense en esto. Hay muy poca diferencia hoy en día entre matrimonios que no conocen a Cristo y matrimonios que conocen a Cristo. Y aparentemente los mismos porcentajes de situaciones y divorcios hoy en día son igual en la iglesia que en el mundo. Y para mí esto es trágico. ¿Por qué es trágico? Porque si Dios estableció el matrimonio y Dios nos garantiza que va a funcionar, ¿qué es lo que está pasando? Pero no es lo que nos va a ocupar hoy. Realmente lo que hoy quisiera yo compartir y dar a ustedes y que aprendamos nosotros son tres aspectos
en el matrimonio, que operan en la iglesia y por ende son testimonio de la iglesia de Dios. Y si somos parte de la iglesia de Dios, como hemos visto, la iglesia eficaz, una iglesia genuina, que nosotros somos esa iglesia, hay tres cosas que creo que podemos ver en lo que es el matrimonio. Y estas tres cosas son la sumisión unos a otros, el liderar el matrimonio y tercero, el amarnos unos a otros o el amor de unos a otros. Y yo creo que Dios usa el matrimonio para enseñar esto dentro de la iglesia y para enseñarnos que somos y podemos ser un testimonio genuino, poderosísimo de lo que es la iglesia en el siglo XXI. Entonces, dice aquí en el versículo 21 del libro de Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y noten que aquí habla de una reciprocidad. Dios nos dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. La continua reverencia del creyente por Dios es la base de la sumisión a otros creyentes. Y aquí el apóstol está haciendo una aplicación del principio de armonía de esposos y esposas. Esto se produce en el matrimonio. Dios ha diseñado el matrimonio de tal forma de que sea una armonía. Y cuando digo armonía, recuerden que la armonía no significa que los dos son exactamente igual. Y yo sé bien que hoy no se usa mucho la armonía en la música, sin embargo, si usted oye coros, si usted oye aún grandes orquestas, usted va a escuchar que cada uno está tocando su parte, pero juntos se produce una armonía. Y eso es lo que Dios está tratando de enseñarnos. La sumisión no tiene que ver con el orden de autoridad, tiene que ver con el gobernar la operación de la autoridad, de cómo esta es dada y cómo esta es recibida. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les enseñó que mayor es la persona que usa la autoridad para edificar a otros. Y seamos honestos, yo creo que esto falta mucho en los matrimonios, porque lo que encontramos hoy día muchas veces en el matrimonio no es el deseo de someternos unos a otros para ver qué es lo que Dios va a hacer, pero es el deseo de lo que yo quiero que el otro haga, y esto no es sumisión. Y muchas veces malentendemos lo que es, y nuestro aspecto esta mañana no es entrar en mucho en cuanto a lo que es esto. Sin embargo, el Señor dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Notan esto? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de comunicar esta mañana? Y espero que ustedes lo puedan percibir. Es el hecho de que si sabemos someternos unos a otros, esto es un grandísimo testimonio a un mundo que no entiende lo que es la sumisión a Dios. Y si hay algo que necesitamos en la iglesia y no en nosotros como individuos, es el hecho de que aprendamos y nos sometamos a Dios. Y creo que esto es una de las grandes tragedias que ocurre hoy día en nuestras iglesias o en nuestras propias vidas, porque esto de la sumisión no nos gusta, no queremos. O sea, lea a una hermana este pasaje y quizá la primera reacción que va a decir, bueno, ¿por qué usted no conoce a mi esposo? Y si bien es cierto, tienen mucha razón en lo que puedan estar diciendo, creo que muchas veces no entendemos este aspecto de la sumisión. Bueno, pero ¿por qué me voy a someter yo a las autoridades hoy en día si esto es un problema? Miren lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo es posible? Sin embargo, Dios tiene un principio de la sumisión que va a impactar al mundo. Ahora, Dios no nos está diciendo que yo debo someterme a lo que el mundo quiera que yo haga, aun cuando esto es contra la autoridad de la palabra de Dios. Por supuesto que no. Sin embargo, el matrimonio es el lugar en donde vamos a aprender esto de la sumisión. Y Dios lo hace posible de que nos podamos someter a Él. ¿Por qué? Porque Él nos equipa. Y en el contexto que esto aparece, es en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Dios desea
controlar nuestras vidas. Y antes, en el pasaje anterior, y no vamos a entrar ahí, pero él habla y le dice, el apóstol les dice, no debéis embriagarnos con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, antes bien sed controlados por el Espíritu Santo de Dios. Creo que es lo que falta mucho, ¿verdad? No solo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, pero en la iglesia. Entonces, la sumisión, la armonía, es algo poderosísimo que va a ser un testimonio impactante en el mundo de hoy. La armonía de un matrimonio hace que éste cause un impacto en el mundo para Cristo. El mundo está desesperado por ver matrimonios que pudiéramos decir que funcionen. Pero más que funcionen, yo quiero que piensen en esto. Los matrimonios de Dios pueden funcionar y deben funcionar. ¿Por qué? Porque Dios nos da las reglas del juego. Y si Él lo hace es porque funciona. Y lo único que tú y yo debemos hacer es someternos. Eso de someter, ahí es donde hay un poco de problema, ¿no es cierto? Pero cuando aprendemos esta tremenda lección en el matrimonio, el mundo ve esto, ¿y qué va a pasar? Van a quererlo. Yo sé que el mundo nos enseña por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que hacer. Sé tú la persona que debes ser, la persona que Dios te creó. Sí, claro que sí. Pero desde un principio quiero que vean lo que Dios hizo. En Génesis capítulo 2, en el versículo 18, muy temprano, Dios dice aquí en el versículo 18 del segundo capítulo, y miren lo que Él le dice acá. Y dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente lo que el hombre necesitaba. Por eso el matrimonio es un equipo, por eso el matrimonio es una armonía. No es ser lo que solo ella dice o solo ser lo que él dice. No. Dios te creó a ti, Dios la creó a ella y los trajo a los dos para ser uno. Y ese uno va a ser de tremendo impacto al mundo. Los dos hacen una pareja, y déjenme decir esto, los dos hacen una pareja perfecta. ¿Cuántas veces, verdad? Hemos visto matrimonios, vemos parejas y decimos, wow, esa pareja de veras es perfecta. ¿Y qué es lo que queremos decir? Bueno, es que se compaginan, es que se complementan perfectamente y siempre en cada matrimonio vamos a ver que son opuestos, y por eso decimos los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es posible? Eso es lo que Dios hace. Y por eso aquí leyendo en Efesios 5, en el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo. Y cuando la gente ve esto en nuestros matrimonios, ¿qué es lo que va a pasar? La gente va a empezar a entender, wow, esto de la iglesia de Dios es algo real, es algo genuino, es algo verdadero. Porque es aquí, creo yo, en donde vamos a aprender lo que es la verdadera sumisión. Nuestros hijos van a ver cómo nosotros, esposo y esposa, nos sometemos unos a otros y van a ver esto y lo van a traducir en su comportamiento hacia lo que ellos van a estar haciendo. Los hijos van a aprender la sujeción y armonía en el hogar. Quiero que vean lo que Dios dice en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas capítulo 30, porque los hijos hoy en día tenemos que reconocer que les cuesta someterse, ¿no es cierto? Y a veces, para mí muy interesante, porque siempre nos asusta cuando los hijos van a llegar a la adolescencia, porque decimos, se van a rebelar, porque es la edad de la rebelión. Bueno, si no estamos enseñando esto en el hogar, pues yo creo que sí va a ocurrir. Mire lo que dice Dios en segundo de Crónicas, en el capítulo 30, y específicamente en el versículo 8, les dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. ¿Ok? Luego les dice, someteos a Jehová y venid a su santuario. Someteos. Si hay algo que Dios quiere que usted y yo aprendamos, es que nos sepamos someter a Él, porque eso es lo que va a causar un impacto mundial. Van a ver una iglesia que está guiada y dirigida por Dios, sumisa a Dios, en una cultura en la cual no quiere nada con Dios. Santiago,
escribe en el capítulo 4, versículo 7, algo muy interesante porque dice aquí, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, esto de la sumisión es algo importantísimo porque va a causar un testimonio a los demás. Pedro, el apóstol Pedro, nos dice en la primera carta, capítulo 2, mire lo que le dice aquí, y esto en nuestros días, otra vez, es algo bien difícil también de asimilar, porque cuando hablamos de la sumisión queremos poner ciertas condiciones. Bueno, sí, pero, y aquí en primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 13, él escribe lo siguiente, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero note lo que dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y no es cierto que nos cuesta mucho, especialmente cuando no nos gustan cómo los gobiernos están operando, nos rebelamos. No nos gusta cuando hay ciertas cosas en la escuela que no quiero y nos cuesta someternos. ¡Wow! Es algo que es triste, pero es una realidad de lo que está pasando. Sin embargo, el Señor dice, someteos por causa del Señor. ¿Por qué está diciendo esto? Porque la sumisión va a causar un impacto, un testimonio. Eso no quiere decir que yo voy a someterme y no tengo derecho a decir una sola palabra. Por supuesto que no. Dios nos ha dado el privilegio de poder decir, de poder protestar, de poder decir cosas que no me agradan, que no me gustan. Sin embargo, al final del día, lo que va a contar es la sumisión. ¿Por qué? Porque el mundo ve esto y va a ver que el matrimonio en realidad es algo que sí funciona. El mundo necesita ver que somos personas que nos sometemos en el temor a Dios porque es lo que Dios dice, no porque los que... Pero ¿cómo es posible a pesar de todo lo que está? Es que este mundo está lleno de injusticias. Por supuesto que sí. Y Dios no nos está diciendo que el someternos es ser parte de injusticias. Por supuesto que no. Por supuesto que no, y por eso tenemos la clara guía y dirección de Dios en su palabra, de la cual nosotros podemos hacer. De tal forma que uno de los testimonios poderosos que va a ser el matrimonio es que nos sometamos unos a otros. Y eso va a ser de tremendo, tremendo impacto. Un matrimonio en donde somos sumisos los unos a otros va a ser de gran testimonio. Y van a ver que la iglesia es y funciona porque es la iglesia de Dios y porque hay matrimonios que son matrimonios, no perfectos, pero son buenos matrimonios. La segunda cosa que quiero que quizás aprender y quizás otra de estas áreas en las cuales mi corazón está bastante pesado porque es el líder de Dios. Es muy interesante porque otra forma que el matrimonio va a causar un gran testimonio es el hecho de que se ve un liderazgo. Es el hecho de que el hombre que Dios estableció en el matrimonio está guiando, está dirigiendo su matrimonio. Y en muchos matrimonios, seamos honestos, en muchos matrimonios es difícil ver que los esposos son verdaderos líderes en sus hogares. Y yo creo que muchas hermanas estarán diciendo amén. ¿Por qué? Porque es una escasez, es trágico, es triste. ¿Y por qué? Yo creo que muchos hombres hoy en día tienen pánico, temen mucho de ser acusados de machistas, y los hay, de ser acusados de dictadores, y los hay, de déspotas, y los hay, claro que sí, pero un hombre que está completamente guiado, y recuerden el contexto del Espíritu Santo, control del Espíritu Santo, un hombre que está completamente bajo la dirección de Dios, en control del Espíritu Santo, difícilmente llega a ser un dictador. Y juntos pueden llevar a cabo el matrimonio. En el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza. Y yo sé que hay muchas hermanas que están pensando y diciendo, bueno, mi marido es un cabezón. y lo sé, los conozco a muchos, hasta mi esposa podría decir eso también de mí. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Otra vez,
¿Por qué la iglesia es de tremendo testimonio? ¿Por qué vamos a ver que la iglesia es algo que va a causar tremendo impacto? ¿Por qué? Porque vamos a ver un liderazgo, vamos a ver líderes, vamos a ver hombres que están dirigiendo, están guiando, no solo a su esposa, pero su matrimonio. Y es triste porque muchas veces no vemos esto. Esto dice al marido, la gran responsabilidad de ser líderes que nos toca en el hogar y por ende en donde Dios nos ponga. Hombre, esto quiere decir que si Dios te ha puesto en esta posición, es porque podrás hacer este liderazgo con la ayuda de Dios. Noten que el Señor dice, es Dios quien dice, porque el marido es cabeza. Ok, ¿qué quiere decir esto? Dios te ha puesto ahí para ser cabeza y la cabeza provee dirección. Imagínense si le cortamos la cabeza a usted esta mañana, su cuerpo no va a funcionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos la cabeza, porque en la cabeza todo sale para guiar el cuerpo. Y eso es lo que Dios dice. Y por eso dice que el hombre está bajo la dirección de Dios. Así que no es una cabeza suelta para hacer lo que quiere, sino debe estar debajo de Dios. Dice que eres cabeza. Y como tal debes aprender a ser esa cabeza que Dios ha diseñado para ti en el matrimonio. Pero cuando esto no ocurre, ¿qué es lo que pasa? Tu matrimonio no es un ejemplo. Tu matrimonio entonces ahora deja y pierde el gran testimonio que puede causar un impacto en el mundo que necesita hoy. Y como no hay liderazgo en el matrimonio, ¿qué pasa? No existe en la iglesia. Y si no existe en la iglesia, a veces no existe en el mundo. Pero esto es lo curioso, porque muchas veces hay hombres que son tremendos líderes en sus trabajos, pero en el hogar, no. Entonces hay como un desconecte. Y tenemos que entender que Dios nos ha diseñado de tal forma para causar un impacto en este mundo de la realidad de lo que Dios es. Dios no quiere que yo sea un tremendo líder solo por ser un tremendo líder, porque Él desea que el mundo sepa que esto que soy es por Él, para que así puedan ver que Él es Dios verdadero. La esposa llena del Espíritu reconoce que el papel de su esposo es el liderazgo ordenado por Dios, pero también reconoce que es un reflejo del propio liderazgo amoroso y autoritario de la iglesia de Cristo. Así como el Señor libró a su iglesia de los peligros del pecado, la muerte, el infierno, el esposo va a proveer, va a proteger, reserva, preserva y ama a su esposa. Cuando esto ocurre en el matrimonio, la gente va a ver la realidad de lo que esto es y ¿saben qué? Van a decir, wow, esto sí es verdadero, esto sí es cierto, el matrimonio funciona. Por supuesto que sí, porque Dios lo ha creado, pero déjenme decirles algo, creo que estamos en una tremenda crisis. Y quiero llamar esto una crisis peor que la pandemia en la cual nos encontramos. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque realmente hay escasez de líderes en la iglesia de Dios. Hay escasez de líderes en los matrimonios. Y otra vez, por favor, cuando pienso en líderes, por favor, no estamos pensando hay uno que se para y todo le sigue. No, si bien es cierto, es una de las características del liderazgo, pero falta de una dirección. Tenemos una gran hoy en día, pocos hombres en verdad desean liderar. ¿Y por qué digo desean liderar? Porque no quieren enfrentar conflictos. Porque liderar va a traer conflictos. Siempre que tomamos decisiones va a haber los que están a favor y los que están en contra, ¿no es cierto? Aún ahí en su propio hogar. ¿Cuántas veces usted va a tomar una decisión que a sus propios hijos no les gusta? Y nos dicen esto muchas veces, esto no es justo. Por supuesto, la vida no es justa. Vivimos en un mundo injusto. Pero recordemos que tenemos a un Dios justo en el cual podemos descansar en Él y hacer lo que Él desea que hagamos. De tal forma que hay una escasez increíble. Pocos hombres hay. Y hermanos, quiero animarte esta mañana. Por favor, no te vayas al extremo de ser un dictador, un patán, un machista. No estamos hablando de esto. Pero uno que entiende lo que es la posición que Dios te ha dado como cabeza
porque esta cabeza va a causar un impacto en la iglesia y esta iglesia será un impacto en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero que tanto se necesita. Pudiéramos tomar mucho tiempo esta mañana para hablar de cómo usted como hombre debe llegar a ser ese hombre, ese líder que Dios desea. Dios te ha puesto ahí porque Él sabe que tú puedes aprender y te ha equipado. Quiero que vayamos un momentito para leer lo que Dios escribe acerca de Abraham, porque Dios dice algo muy interesante en cuanto a Abraham. Recuerde que Dios le da una gran bendición a Abraham, una gran misión, le da una tremenda promesa. Y aquí en el capítulo 18, y voy a leer un poquito del contexto, iniciando en el versículo 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Imagínense, mire lo que le dice luego, porque yo sé, Dios está diciendo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¡Wow! Dios está diciendo que este hombre que Dios va a usar para ser una gran nación, este hombre es capaz de dirigir a su casa. Ahora, no era perfecto. Cuando leemos en las páginas de las Escrituras acerca de Abraham, cometió muchos errores y este no es el punto. El asunto es que cuando Dios te da una tarea para hacer, tú lo puedes hacer porque Dios te ha puesto ahí, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una de las grandes tareas que tú y yo tenemos, hermano, en el matrimonio es la enseñanza a nuestros hijos. Y no vamos a entrar ahí por la falta de tiempo y no es el punto esta mañana, pero seamos honestos, a veces queremos que la iglesia sea la que enseñe a nuestros hijos. No, esa no es responsabilidad de la iglesia, es nuestra. Como padres nos toca enseñar a nuestros hijos y la Escritura está llena de estos ejemplos. Quizás una de las cosas que esta pandemia está haciendo positiva es el hecho de que cuando estamos empezando a abrir como iglesia, no estamos teniendo las clases para niños, sino que ellos se tienen que sentar con su familia a escuchar el mensaje. Qué bueno, ¿verdad? Y no sé qué pasará después de esto, pero esa autoridad que Dios ha dado al hombre en el hogar conlleva la responsabilidad suprema para los esposos con respecto a sus esposas e hijos. Nos toca guiar, dirigir, enseñar. ¿Qué tanto estamos comunicando la palabra de Dios como padres a nuestros hijos, como iglesia al mundo? Es una de las tareas que tenemos. ¿Cómo van a conocer de nuestro Dios si no oyen de Él? Nos toca hacer. Una iglesia con líderes guiados por el Espíritu Santo de Dios será un testimonio de gran impacto, una iglesia genuina que va a causar un impacto tremendo, no por lo mucho que se hace, pero por el hecho de que se nota que hay un liderazgo santo, un liderazgo que sigue a Dios. Y la tercera cosa que quisiera que viéramos es el amor genuino que en un matrimonio se va a reflejar. Tres cosas les dije que quisiéramos que viéramos de lo que es un matrimonio, testimonio poderoso al mundo. Y es el hecho de que sometiéndonos unos a otros, el hecho de un liderazgo sano y ahora un amor genuino. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Es un pasaje que yo uso siempre que voy a casar a una pareja. Es un pasaje que yo uso cuando estoy aconsejando a matrimonios que se van a casar. Por supuesto que sí. Los esposos deben amar a sus esposas con el mismo amor sacrificial que Cristo tiene por su iglesia. Él lo dice así, dice, así como Cristo. Ese es el ejemplo que tenemos. Los esposos deben amar a sus esposas con el mismo amor sacrificial que Cristo tiene. Y no vamos a entrar en todo esto esta mañana porque no es el tema de hoy, pero sí en general hablando de ese amor que yo como esposo debo tener para con mi esposa. Cristo dio todo lo que tenía, incluyendo su propia vida por el bien de la iglesia. Y esto es un estándar de sacrificio por el amor de su esposo hacia su esposa.
Pregunto esta mañana, ¿qué tanto amas a tu esposa? Y yo sé que muchos de ustedes, por supuesto, pregúntenle, yo amo a mi esposa, yo le proveo todo, mire cómo la tengo. Eso es en verdad lo que es el amor. ¿Saben que la falta de amor es a menudo la fuente de los problemas matrimoniales? Muchas esposas no se sienten amadas. Pregúntele, quizás es un buen tiempo en el cual usted puede acercarse a ella y preguntarle, mi amor, ¿te sientes amada? Muchos de ustedes, quizás la última vez que le dijeron te amo, fue hace unos días atrás, semanas atrás, o meses atrás, o quizás años, no sé. Pero la falta de amor es una de las grandes problemas de situaciones difíciles en los matrimonios. Decimos que amamos a nuestras esposas, sin embargo, no lo demostramos. Los deportes es primero que ellas, o algo que quiero hacer. El trabajo muchas veces se interpone. Y Dios quiere enseñarnos de que el amor que va la gente a ver en nuestros matrimonios va a causar un testimonio impactante en el mundo de hoy. Decimos que amamos a nuestras esposas. Decimos que amamos a Dios. Pero note lo que el Señor dice en el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 15. Dice algo muy sencillo aquí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir esto que si yo soy un creyente un poco desobediente a Dios, ¿estoy mostrando que amo a mi Dios? Quizás no. Dios nos dice y nos habla de que uno de los mandamientos es que nos amemos unos a otros. Aquí en Juan, pero ahora en el capítulo 13, Juan capítulo 13, y voy a leer versículos 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Y note lo que dice luego, como yo os he amado. Él nos da el ejemplo de lo que es este amor, que también os améis unos a otros. Y luego en el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿No es trágico que muchas veces en nuestras iglesias lo menos que ven es el amor de uno para con otros? Y yo sé que muchas veces decimos, y yo lo he dicho muchas veces, hay hermanos que son fáciles de amar, hay otros que no. Hay muchos problemas en este mundo que si no fuera porque el amor de Dios estuviese en cada uno de ellos, no habrían muchos problemas. Y esto es real. Pero quiero decirle algo, que tú y yo como hijos de Dios tenemos la capacidad de amar a cualquiera. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que el Espíritu de Dios ha venido a nosotros, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Eso me capacita para amarte a ti, aun cuando no sepa nada de ti. Me capacita de amar al hermano que tiene diferentes costumbres. Me capacita para amar a mi hermano que tiene una piel de color diferente, un idioma diferente, cosas que no me agradan. Puedo amarle, ¿por qué? Porque Dios me ha equipado para esto. Y si hay algo que va a causar un impacto en nuestros matrimonios, pero también en nuestra iglesia, es el hecho de que nos amamos unos a otros. Así que yo no sé si en verdad tú estás amando a tu esposa como Dios dice, y si no, empieza ya. Como te dije antes, pregúntale 3 cosas. Mi matrimonio será un testimonio poderoso a la iglesia de Dios si el mundo puede ver que nos sometemos unos a otros. Va a ser un testimonio tremendo a este mundo si ven que soy el líder que Dios dice que debo ser. Y en tercer lugar, si ven que nos amamos unos a otros. Es lo que necesitamos en este mundo, ¿no es cierto, hermanos? Oremos. Padre, te doy muchas gracias por el privilegio de poder compartir esta mañana. Si bien es cierto, es un tema, algunos lo llamarían muy trillado, porque cuántas cosas hay, cuántas enseñanzas existen acerca del matrimonio. Pero Dios, aquí están en tu palabra tan claras y tan sencillas, que muchas veces al complicarlas no las percibimos. Dios, haz que esto sea una realidad en nuestras vidas, porque esto dará matrimonios fuertes en nuestra iglesia, pero también seremos una iglesia que impactará el mundo
por ver los matrimonios que somos. No perfectos, pero buenos matrimonios. Y Señor, bendice a cada matrimonio esta mañana. Padre, oro para que cada matrimonio sea enriquecido grandemente para la obra del ministerio. Te doy muchas gracias por esa bendición y privilegio que nos das. Oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, mis hermanos. En la pantalla usted ve una información de cómo seguir ofrendando y quiero agradecerle por su fidelidad a Dios y a la iglesia que usted está muy fielmente ofrendando. Así que nos vemos pronto.